La vida es sueño. Quiero agradecer desde mi estudio y mi biblioteca personal al doctor, al profesor esmeicerista, creo apellido Montoya, por la biografía que me manda de algunas cuestiones que él domina. Pero quiero hablar hoy en esta clase como la continuación número 2 de la ley de educación y por qué educamos y todas estas cuestiones para poder entender la vida sueño. Porque yo no puedo hablar de una cuestión si no me coloco desde el lado del punto de vista de la maestría y del lado del punto de vista de ser un sencillo y simple profesor. Ser un sencillo y simple hombre cuyo afán es única y exclusivamente educar o llevar un conocimiento que es el hecho elemental de la educación o educar. Por eso dijimos que existen leyes en Colombia como la ley general, las leyes de educación, la historia de la educación, la cual podemos decir que va al unísono desde los tiempos antiguos, media edad, moderna y contemporaneidad, para poder señalar que han visto muchos hombres que han forjado la historia de la humanidad hasta este momento, y que todos esos hombres que han forjado la historia de la humanidad hasta este momento se puede decir que parta de este momento desde el siglo XVIII hacia acá, para no hablar de aquellos antiguos que inician con su pensamiento y pequeños ensayos de ciencia y también de filosofía y religión. Podemos mencionar entre esos hombres del siglo XVIII hasta hoy los que realmente han moldeado lo que se conoce como la sociedad actual o la humanidad actual, que no es más que en esencia y en forma que al actuar de estos hombres y la forma de ser fue realmente los hombres y fue la historia que encontró en ellos su transformación y cómo es hoy. Pero estos hombres podemos mencionar desde George Washington, que nace por allá en 1732, más o menos nació en el 32 y murió en el 1799. George Washington es uno de esos hombres, pero también lo es Karl Marx. También lo es hombres grandiosos que han transformado la historia de la humanidad, diversos y varios, entre los que se encuentran también Wolfgang Amado Mozart. En el campo de la música y del arte y todo eso, ellos han sido maestros y han enseñado lo que les ha tocado enseñar, y por eso se dicen han ayudado a transformar a la humanidad. Mozart nació en el 56 y murió en el 51 del siglo XVII. Por lo tanto, quemen al profesor Ferreira. Y ya en el momento en que el fósforo va al aire y su poder hélico logra sofocar la gasolina, las llamas empiezan y la repentina lluvia y brisa apagan el fuego. Es desatado por el loco Guancho, el hijo de la máxima líder del barrio en cuestiones culturales, y sus pies descalzos quedaron llenos de las cenizas que quedaron en el círculo que se le hizo para quemarlo. En sus pies la ceniza húmeda, humedecida por el agua, y él salió de ahí. Y por lo tanto siguió hablando de la ley de educación y les prometió que les hablaría del segundo capítulo de las leyes de educación, donde realmente se estructura el servicio educativo.
Y al estructurar el servicio educativo, se habla de la educación formal y de las disposiciones comunes, como son, por ejemplo, cuando se habla en el artículo 10 sobre la definición de educación formal. Y se dice que la educación formal se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos apoyados en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas o conducentes a grados y títulos, grado de primaria, grado de secundaria, grado de... y así se estructuró la educación de servicio. Pero yo quisiera saber, profesor Ferreira, ¿qué quiere saber, pequeño? Y no te vayas a tirar de la checa porque te puede fracturar una pierna. Chirrinchi, ¿qué quiere saber, Chirrinchi? Profesor, que realmente, ¿qué es esto de educación? Bueno, yo estoy educando cuando yo les quiero hablar, por ejemplo, de La vida de sueño de Calderón de la Barca. Y por eso agradezco al profesor Montoya cuando me manda esta biografía de estos individuos y de estos escritores grandiosos, Rubén Darío y cualquiera de ellos del mundo de la literatura moderna, clásica, antigua, contemporánea, porque también es educador y educa. Pero cuando yo quiero hablar de la escuela, me estoy hablando o me estoy dedicando a decirles que existe una teoría de la escuela y que esta teoría de la escuela no es digna de sus nombres cuando se limita a ser un establecimiento donde se enseña una cantidad mayor o menor de conocimientos particulares y exteriores. La escuela solo es un eje cuando su hábito vivencial, viviente y espiritual envuelve y transfigura todas las cosas cuando ésta es animada y que forma una comunidad moral de trabajo para que cada individuo pueda llegar a la plenitud de sus conocimientos y de saber acerca y si es capaz por su propia naturaleza de ser de educación y del individuo como ser social y ser de comunidad. Por eso la forma de vida de la comunidad en la cual se han concentrado y se concentran todos los modos más eficaces para poder llevar al joven a participar en los recursos heredados de la raza que viene de generación en generación enseñando, sea a través de bajo árboles como hicieron los presocráticos, o enseñando entre paredes como es la formación y de la cual nos hablan ya en la pedagogía o en la escuela, los orígenes en Grecia. Por lo tanto, podemos decir y podemos asegurar que sí existe una organización capaz de crear una acción escolar y capaz de hacer una directiva, por lo cual podemos redondear que existe la organización escolar y acción directiva para poder tomar forma ya un colegio o una escuela.
el profesor Robin, mientras pensaba todas estas cuestiones del sueño de querer ser un profesor, veía cómo las multitudes querían quemarlo vivo, como si fuera un hereje. Y entonces él mira al cielo y les dice: no solamente existe una ley general de educación en Colombia, pero que en el mundo ya comenzó desde hace tiempo el origen de la escuela y que ha estado siempre unido al deseo de hacer partícipe a las generaciones jóvenes por parte de los adultos, que le entreguen todas las adquisiciones y todos los logros por ellos en cuestión de conocimiento que lograron a lo largo de su vida. Entonces gritó cuando el profesor hablaba una mujer del barrio llamada María Monda y decía: suelten a ese hombre, suéltenlo. Pero nadie lanzaron el fósforo, las antorchas, y la lluvia repentina llegó. El profesor salió y entonces en fila y alrededor muchos le sacudían las vestimentas que llevaba, y muchos le dieron: disculpe, profesor Ferreira, que nosotros estamos equivocados porque un profesor lo único que trata y quiere es entregar un conocimiento que viene de ancestros desde los orígenes de la humanidad, en que un hombre en un paraíso terrenal toma conocimiento y conciencia de que ha pecado. Y ese hombre, que significa humanidad, logra ya con ese primer conocimiento de tener conciencia de un acto, de un hecho, siendo aquí que el hecho de que surja y haya un profesional es suficiente para que un profesor se sienta dichoso. Por eso es una bella apología y es un apóstol de Dios, un maestro. Y entonces así la escuela se convierte en una institución formal, con una junta directiva, con un señor rector y con un cuerpo docente llamados apóstoles, que en las décadas pasadas le era muy difícil al Estado pagarle puntualmente a los profesores, y se formarán huelgas, y ya no solamente se rompían vidrios y quemaban buses, sino que ahora la mismísima María Monda le dijo: disculpe, profesor, y el que le diga algo al profesor se la va a ver conmigo. Y esta maestra de la vulgaridad, cuyo hijo también es alumno del profesor Ferreira, le dijo: si no, van a tener conmigo un diálogo de la vulgaridad para que sepan quién es la maestra de la vulgaridad llamada María Monda. Y entonces por eso me atrevo a decir que Lope de Vega, antes de hablarle yo a ustedes sobre la vida de sueño y al alcalde de Zalamea, como se los prometí, dice, y el mismo José María Vargas Vila, dicen que las mujeres de talento son apenas un hombre sin él. Pero en cuanto a la sujeción, son merecidas, sean blancas o no. Y por eso todas las mujeres con su defecto son buenas para el hombre. También nos dice Lope de Vega que poner frente a la mujer es como querer ponerle un límite al mar. Fíjate cómo piensan los pensadores y los escritores y las personas que nos atrevemos a escribir sobre las hojas blancas usando un papel azul o una tinta china que utilizamos mucho. ¿Se acuerdan en el colegio cuando hacíamos los cuadritos de geometría y esas cuestiones? Y también nos dicen: si os parecen disparates, pensad en que soy mujer. Dice Lope de Vega que así pensaba o así piensa una mujer. Si os parece
disparates, pensá en que soy mujer Lope de Vega. Y también podemos observar entonces, ahora sí, para entrar a ver La vida es sueño de Calderón de la Barca, y decirle que todos estos hombres de George Washington, Karl Marx y muchos hombres han forjado esta sociedad que hoy conocemos. No queremos pensar de ninguna manera que el profesor Ferreira les ha mentido cuando les habló de la ley de educación y a través de los artículos de la ley formal y de las diferentes leyes. Por lo tanto, la estupidez y la brutalidad campea en los estudiantes modernos. Y campea porque se alejaron precisamente de la fuente de donde proviene el conocimiento, que es los libros, y que gracias a la tecnología como una de las grandes esferas epistemológicas se logra traer a la humanidad todo el conocimiento que de él se extrajo para llevarlo a un disco duro. Y es diferente este pensamiento y este conocimiento que brota de un cerebro altamente desarrollado, en el cual solo un mínimo porcentaje en toda la historia del hombre está utilizando hoy en día. Y que a los discos duros se le mete el conocimiento que ya él ha tenido para que puedan traerlo a través de los medios tecnológicos a la humanidad. Por eso no desprecies ni crea que es basura un libro. Yo los tengo muchos en la cabeza. Y quizás por eso no entendían aquella gente analfabeta en la quemada donde querían quemar al profesor Robinson. Y no entendían y creían que era un brujo del saber. Y salió silbando y le siguió hablando de la Constitución y de las leyes generales de la educación. Pero les digo, yo quiero decirle que la vida es un sueño y la muerte el despertar. Y que es un pensamiento filosófico, y que es un pensamiento que te está diciendo que si la vida es un sueño y la muerte el despertar, entonces yo aquí bajo esta candela, ahora en que ustedes me tenían, estaba soñando desde cuando era niño y era sonámbulo. Y bajaba unas escalinatas, unas escaleras con tapices y alfombras rojas. Y esas alfombras rojas las vi cuando ya fui adulto y conocí el Teatro de la Mira de la Rosa al lado de unos grandes poetas y filósofos de Barranquilla. Y así este profesor solamente quiere convertir y dar lo que está por obligación en la ley de la educación y en la ley del conocimiento humano, lo que él sabe. Y así quizá lo hizo el maestro Sócrates, quizá lo hizo que no sabía nada, dice él, porque correteaba y correteaba el conocimiento y cada vez se le escapaba más y más. Lo hizo el maestro Jesús, el maestro Buda, Gandhi, Mahoma y hombres que han aportado a que este hombre de hoy en día ya surque los cielos y el firmamento en naves especiales. Por lo tanto, ese sueño del niño y de ese hombre que iba a ser quemado y al cual le vinieron todos sus sueños, también lo recolectó un hombre llamado Sigismundo en la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca y el alcalde de Zalamea. Ese alcalde de Zalamea y La vida es sueño pertenece a un escritor llamado Calderón de la Barca. Y Calderón de la Barca ha sido considerado a lo largo del tiempo por muchos lectores, críticos, de diferentes maneras y de diferentes formas y condición y noción, y consideran que sus dos obras, El alcalde de Zalamea y La vida de sueño, son sus obras más importantes de este escritor Calderón de la Barca, quien nació en el año de 1600 y murió en 1681, o sea, duró 81 años de vida. Pero también con estas dos obras maestras, no solo del teatro español del siglo de oro,
que tantos otros grandes dramas más él produjo en su vida literaria. Y nos podemos afirmar y podemos decir que cuando Calderón, todavía muy joven, comienza su obra dramática y se encuentra con unos requisitos y herencia teatral que hasta ese momento de Calderón de la Barca empiezan a tener un nuevo perfil y una nueva forma de ser. Y Calderón de la Barca, en este siglo de oro, nos habla aquí de un tal Segismundo que se convierte prácticamente, como dice en uno de los versos, donde dice: que rompan sus entrañas atrevido, en monstruo sin forma de hombre, y que tiene una forma de hombre y que no es un hombre porque es un monstruo, y entre su sangre teñido le daba muerte. Nos está diciendo que este hombre de la vida de sueño llamado Segismundo estaba encerrado y encadenado en una torre separada del mundo y de los hombres como el más peligroso criminal. Se lamenta de su prisión y se queja, siendo un príncipe condenado por su padre, porque una astróloga le dijo ciertas cosas que veremos en el próximo capítulo cuando veamos La vida es sueño. Y Robinson Ferreira dice: la muerte es el despertar. Nos vemos, y ya no quemen al profesor Ferreira, porque hace falta en la comunidad, no solamente del barrio Valle, sino de la nación colombiana, porque enseña en una forma formal e informal, pero sabe lo que significa la ley general de la educación. Hasta luego, y nos vemos en la próxima con este profesor a quien todos decían: quémenlo en la quemada, junto al loco Tilson, el Tostado y muchos más que deambulan por las calles de Barranquilla, hediondos a miau y a cagar.